Su piel era negra y escamosa, sus brazos largos y desproporcionados, con dedos igual muy largos, pero lo que más me impactó fueron sus piernas y sus pies. Sus piernas parecían patas de gallina y sus pies también. Solo tenían 3 dedos y parecía que quemaban la calle al pasar, porque en ella dejaban marcadas sus huellas. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Muchas gracias por escucharnos en nuestro nuevo capítulo. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan dentro y fuera del país, a los amigos de España, de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, y a todos y cada uno de los rincones del mundo a donde llegamos. Pasemos a las historias de hoy. Les recuerdo que si tienen algún relato que contar y que quieren que se incluya en nuestro próximo video, lo pueden mandar a pueblosyleyendasterror@gmail.com. Hola, mi nombre es Susana. Les quiero contar una historia que vivió mi madre. Antes de empezar, quiero ponerlos en contexto para que entiendan el por qué para mí esta historia no solo es impactante, sino también real. Mi madre es originaria de una ranchería en Macuspana, Tabasco, en donde vivió sus primeros años. Posteriormente, a la edad de 7 años aproximadamente, se mudó a un pueblo petrolero de Macuspana, llamado Ciudad Pemex. Un pueblo de vivienda creado para dar asilo a los trabajadores del ramo petrolero, ya que en ese pueblo había un centro de extracción y producción de gas. Pueblo en el que también se encuentra una base aérea militar. Desde niña me vi muy interesada por todo el tema paranormal, ganando mi atención el tema ovni, extraterrestre y vida fuera de este planeta. Mi madre nunca incentivó esos gustos, por el contrario, parecía molestarse en sobremanera que a mí me interesaran esos temas, prohibiéndome ver programas sobre eso o negándose a comprarme literatura al respecto, a lo que yo siempre buscaba la manera de burlar su autoridad y seguir consumiendo esa clase de contenido. Tiempo después, cuando yo tenía 25 años aproximadamente, llegué a su casa porque me había invitado a comer. Ese día yo había leído sobre un megacúmulo de galaxias, llamado la Naikea, cúmulo que posee 6 millones de galaxias. Esa información me dejó sorprendida, pensando en la cantidad de vida inteligente que solo por mera probabilidad es posible que exista. Así que llegué emocionada a contarle sobre lo que había leído. Recuerdo haberle mencionado que era emocionante imaginar cuánta vida puede existir allá afuera en el espacio. Vida inteligente que no hemos descubierto, o que no nos han descubierto aún. A lo que ella me respondió: ¿y qué pensarías si te dijera que yo he visto extraterrestres? Esa pregunta me dejó sorprendida, incrédula, sobre todo por el trasfondo de su comportamiento en el tema. Yo respondí que no le creía, y cómo iba a hacerlo si ella nunca presentó interés en esos asuntos. Ella me respondió lo que ahora les voy a contar. Hace muchos años, cuando yo tenía 8, tus abuelos nos mandaron a vivir a tus tías y a mí a Ciudad Pemex, a una casa que está en la calle pegada a la base militar. Una tarde el cielo empezó a oscurecer, pero algo hacía que esa oscuridad se notara diferente, más pesada, hasta se puede decir que eléctrica, como cuando pasas por un lugar en el que hay estática. Parecía que iba a llover a raudales, una de esas lluvias tabasqueñas que lo inundan todo. Las nubes eran negras y espesas. A lo lejos se podía ver cómo los rayos se iban acercando.
rayos que después se convirtieron en truenos. Pero los sonidos de esos truenos eran muy particulares, tanto que nunca más los volví a escuchar durante mi vida. Más que truenos parecían bombas o detonaciones eléctricas que al golpear la tierra hacían que todo temblara con un sonido bajo y eléctrico. Pero a pesar de los truenos, las nubes y toda la tormenta que se aproximaba, la lluvia nunca llegó, ni una sola gota. Pero algo más lo hizo. Algo bajó del cielo. La noche había caído. Era oscura, más oscura de lo normal. Según yo recuerdo, la tormenta eléctrica seguía azotando como si el cielo se quisiera caer. Todos en el pueblo entraron a sus casas y empezaron a orar. Creían que el fin del mundo se acercaba. Una de tus tías se asomó por la ventana. Se quedó quieta, inmóvil. Parecía que había visto al diablo. Pero había visto algo peor. Algo que jamás antes se había visto por ahí. Cuando noté que tu tía estaba como hipnotizada, tus demás tías y yo corrimos hacia la ventana para ver con nuestros ojos eso que la tenía así. Nuestra sorpresa fue mayúscula al ver en la calle dos seres muy altos y horribles como demonios. Parecían uno de esos seres que tú ves en las películas de terror. Su piel era negra y escamosa, sus brazos largos y desproporcionados, con dedos igual muy largos. Pero lo que más me impactó fueron sus piernas y sus pies. Sus piernas parecían patas de gallina, y sus pies también. Solo tenían 3 dedos, y parecía que quemaban la calle al pasar, porque en ella dejaban marcadas sus huellas. Nosotras observamos aquel macabro evento desde la ventana, impactadas, inmóviles y muertas de miedo, pero simplemente no podíamos dejar de ver. En mi vida había visto algo así, ni en las películas, porque éramos muy pobres, y yo conocí una película hasta mi adolescencia. Estos seres caminaban por la calle como buscando algo. A lo lejos pudimos observar cómo tiraron la puerta de una casa y entraron. Se podían oír los gritos de auxilio de las personas que ahí vivían. Al ver esto corrimos a escondernos debajo de la cama. Fue horrible. De verdad como una película. Solo que lo estaba viendo con mis ojos. Lo estábamos viviendo en carne propia. No volvimos a salir del cuarto hasta la mañana siguiente. Aún nerviosas y sin saber qué había pasado, salimos de la casa. El pueblo estaba lleno de militares que interrogaban a todos. Igual había unos gringos raros, vestidos con trajes negros que los acompañaban y amenazaban de manera agresiva a todos, para que no contáramos nada de lo que habíamos visto. Tanto era el miedo que tenían de que la historia saliera del pueblo, que declararon toque de queda, y las entradas y salidas del pueblo estaban canceladas con convoyes militares. Fueron casa por casa interrogándonos a todos y amenazándonos de muerte si decíamos algo. Hubo gente que tomó fotos. Esos desaparecieron y nunca los volvimos a ver. Las huellas las taparon con mucha prisa. En 2 días ya no quedaron rastros de ellas en ningún lado, a pesar de que eran huellas que estaban repartidas por todo el pueblo. Lo único que quedó, y que creo que hasta la fecha se puede ver, es un círculo en un campo en el que la hierba jamás volvió a crecer. La gente dice que ahí aterrizó la nave. Yo decidí olvidarme de eso. Me daba miedo que me hicieran algo a mí o a mi familia. Así que nunca te lo conté por eso. Por eso me daba miedo que vieras esas cosas que te interesan.
porque yo lo relaciono con algo prohibido y peligroso, algo que te puede costar la vida. Pero ahora ya soy grande. Hay más personas que se acuerdan de esto. Tus tías son unas de ellas. Aunque en el pueblo todavía es un tema delicado, del que pocos quieren hablar. Pero uno que otro trastornado se atreve a contar sobre los extraterrestres de Ciudad Pemex. ¿Qué les parece la experiencia, amigos? Tema muy peculiar, en el que muchas personas no creen, pero que otros tantos aseguran haber tenido experiencias. Los invitamos a compartir nuestro contenido, a unirse a la página de Facebook Pueblos y Leyendas y a suscribirse a este canal si es que todavía no lo han hecho. Pasemos con nuestra última historia. Mi nombre es Mateo. Me siento un poco raro al escribir esta historia. Es algo que muy pocas personas lo saben por el simple hecho de que la historia no es mía. No es vivencia personal, sino de mi padre. Y que en este tipo de temas él es demasiado reservado. Es una persona dura, enérgica y muy prudente al hablar de este tema. Sobre todo porque se trata de una anécdota horrenda que él vivió y que le avergonzaría mucho contar. Peor aún si es que la gente lo toma como mentiroso o ridículo. Al menos son las razones que él me dijo del por qué jamás lo platica. Mi papá se llama Carlos. Es una persona con un corazón enorme, pero a la vez frío. No puedo decir que mi papá jamás ha mentido, porque todos en este mundo, sin excepción, mienten. Pero viniendo esta historia de la boca de él, asumo con toda credibilidad que, el día que me lo contó, le creí absolutamente todo. Nació en Acuña, Coahuila, para ser exactos en el año 1960. Hermano de 5 más. Mi abuela y sus hijos vivían a las orillas de la ciudad, una casa pequeña, humilde. Aunque al mencionar casa pequeña y humilde no significa terreno chico. Acá en este lado del norte eran muy normales las viviendas pequeñas con terrenos grandes. A veces, terrenos gigantes. A lo que mi padre me contaba es que eran casi 2 hectáreas de terreno, la dimensión usual, porque eran normalmente terrenos para criar animales, sembradíos, etc. Ya he platicado el contexto de la historia, voy al punto. Mi padre, cuando tenía 5 años, dormía en la misma cama que mi abuela. Le daban cada noche pesadillas constantes. Se levantaba de la cama gritando y pataleando de tal forma que mi abuela brincaba del susto y lloraba del miedo por la forma en que mi papá estaba en pleno pánico. Sé cómo se sentía mi abuela porque un día ella corroboró lo que mi papá vivió. Y sudando mi papá gritaba que le pegaban en la cama y veía unos ojos rojos color sangre que lo observaban fijamente. En una noche muy fría, de esas que se dan en el norte de Coahuila, en pleno enero, se levanta mi papá con la misma pesadilla y mi abuela de un salto de susto gritó: «¡Ya basta! ¡Me asustas! ¡Ya para de llorar y patalear, Carlos!». Y él respondió llorando y asustado: «Mamá, ¿por qué me gritas?». «Es que me tienes aterrada todas las noches. Esas pesadillas me están volviendo loca, amor». A lo que mi padre, de 5 años, respondió: «Mamá, tengo que ir al baño». Mi abuela, aún con el corazón acelerado, le dice que el baño está muy lejos y que con sus pesadillas, gritos y ataques de pánico le da terror acompañarla. El baño, tomando en cuenta que el terreno era muy grande, estaba a unos 40 metros de la casa. Era un baño muy viejo, una letrina de madera vieja.
Mi abuela se rehusaba a ir con él y le dijo que hiciera pipí afuera de la casa, a la orilla de la puerta de la entrada. Pero mi papá le dijo que no quería solo orinar. Mi abuela, sin otra alternativa, tuvo que llevarlo a la letrina. Me contó mi papá que tenía muchísimo miedo, pero yendo con mi abuela, su miedo se hacía menor. Se le hacía eterno a mi papá el camino para llegar al baño, y más aún con la mano apretada por mi abuela, que más que asustada, estaba aterrada porque esa noche hubo una tormenta muy grande que seguía tan nublado que era imposible ver la luz de la luna. Llegando a la letrina o baño de pozo, mi papá abrió la puerta totalmente hinchada por el aguacero que rechinaba muchísimo por la bisagra. Mi padre entra y cierra la puerta. Mi abuela espera afuera. Mamá, ¿me cantas una canción? Tengo miedo. Hijo, por favor. Son las 4 de la mañana. Tengo frío y tu papá sale del trabajo a las 6. Apúrate, por favor. En ese momento sucede algo que aún no puedo asimilar. Que por más que no quiera creerlo y con el respeto que le tengo a mi padre y que a mi edad no tiene que mentirme por ser yo un adulto, me llena de terror. Algo empezó a golpear fortísimo la letrina. Mi papá gritaba: «Mamá, que no le peguen a la letrina». Mi abuela, por el contrario, le gritaba que dejara de golpearla, creyendo que era mi papá quien quería asustarla. Llorando le suplicaba que abriera la puerta, y mi abuela, aterrorizada y temblando, le daba vueltas al baño buscando a alguien que le estuviera pegando a las paredes del baño. Eran demasiado fuertes los golpes, los gritos de mi papá y el terror de mi abuela. El baño empezó a temblar. Mi abuela corría por todos lados tratando de encontrar el origen de esos sonidos, pero no encontraba nada. Después de mucho insistir, de mucho miedo, de mucho forzar la puerta, la logró abrir. Agarró a mi papá del brazo tal y como estaba, con los calzoncillos abajo y casi en rastras, corrieron hacia la casa logrando entrar y cerrando con la puerta. Le pusieron una mesa, ladrillos, sillas, candado, todo lo que se encontraran para bloquear el paso a esa cosa, a lo que haya sido. Los había marcado de por vida. Mi abuela tomó a mi papá del brazo y le preguntó: ¿tú fuiste quien le pegaba a las paredes del baño? ¿No te basta con levantarme con tus pesadillas? ¿No ves que tengo temor, que siento que me muero y tu papá no está? A lo que mi papá le respondió: mamá, el sonido horrible que yo estaba escuchando no venía de las paredes. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde, carajo? Mami, vi unos ojos encendidos, rojo como color sangre. Los vi en el fondo del pozo. Y cuando me vio fijamente, vi su rostro sonreír y allí empezó a golpear el fondo del pozo de la letrina. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan felices y aterradores sueños. Nos escucharemos aquí en nuestro siguiente episodio. Descansen y no olviden cerrar la puerta.